A nosotros nos tocó la clasificación climática de Köppen. Mi equipo está conformado por Fátima, Nayeli, Carmen Mariela, Felipe de Jesús, Horacio, Rafa, Brenda y su servidora. Climática de Köppen. Creada inicialmente por el climatólogo alemán Wladimir Köppen en 1884 y revisada posteriormente por él mismo y por Rudolf Geiger, describe cada tipo de clima con una serie de letras, normalmente son 3, que indican el comportamiento de las temperaturas y las precipitaciones. Köppen se basa en la vegetación natural, tiene una clara relación con el clima, por lo que los límites entre un clima y otro se establecieron teniendo en cuenta la distribución de vegetación. Cada grupo se divide en subgrupos y cada subgrupo tiene su clima. El sistema de Köppen divide los climas del mundo en 5 grupos principales: tropical, seco, templado, continental y polar, identificados por la primera letra en mayúscula. Cada grupo se divide en subgrupos y cada subgrupo en tipos de clima. Los tipos de clima se identifican con un símbolo de 2 o 3 letras. Los principales criterios de esta clasificación son la temperatura de las precipitaciones y la distribución de los distintos tipos de vegetación en el planeta. Grupos climáticos. Primer nivel. En el primer nivel está constituido por 5 grupos climáticos básicos. Clima tipo A, tropical. Su principal rasgo climático es la ausencia del invierno y una temperatura media superior a los 18 grados centígrados. En todos los meses del año también existen las características un tipo de vegetación tropical. Grupo B. Climas secos. Las precipitaciones anuales son inferiores a la evapotranspiración potencial anual. Son los climas de las estepas y desiertos. Estos climas se caracterizan por tener una precipitación anual escasa, en donde se considera que las precipitaciones y la humedad son menores que la evapotranspiración y la transpiración de cada año. Grupo C. Climas de latitudes medias. No es un clima B y la temperatura media del mes más frío entre menos 3 grados Celsius y 18 grados Celsius, y la del mes más cálido supera los 10 grados Celsius. En este clima se dan los bosques templados. La segunda letra explica el régimen de lluvias: verano seco, invierno seco, húmedo. En una tercera letra indica el comportamiento de las temperaturas en verano: subtropical, templado y frío. En el grupo D tenemos climas continentales e inviernos muy fríos. Se caracterizan porque la temperatura media del mes más frío es inferior a menos 3 grados centígrados o 0 grados centígrados, y la del mes más cálido es superior a 10 grados centígrados. Las estaciones intermedias otoño y primavera tienden a ser muy cortas y las precipitaciones exceden a la evaporación. La vegetación propia son los bosques microtérmicos. Estos climas se dan raramente en el hemisferio sur, debido a que en él no existen grandes masas continentales en latitudes altas. En el grupo D tenemos inviernos extremadamente fríos, que indican 3 o menos meses con temperaturas medias sobre 10 grados centígrados y una temperatura media del mes más frío inferior a menos 38 grados centígrados. Dentro del grupo D existen los siguientes tipos de clima. En el grupo D y en el tipo 1 tenemos DFA, DWA, DSA, que son climas continentales de verano cálido, ya que en climas continentales o de inviernos muy fríos son inviernos muy fríos y con nieve, y veranos cálidos. La vegetación natural son los bosques caducifolios. Se dan en el interior y costa este de los continentes DFA y DWA entre las latitudes 30 grados y 40 grados. En el segundo tipo tenemos DFB, DWB, DCB, que estos son climas continentales de verano fresco, el cual son los inviernos muy fríos y con nieve,
y veranos frescos. La vegetación es el bosque mixto de coníferas y planifolias. DFB y DWB se dan al norte de los anteriores, entre latitudes 40 grados y 50 grados, como en el este de Canadá y el extremo norte de Japón. También se dan en el centro y este de Europa y en Rusia entre el clima marítimo y el continental subártico. DSB se da en zonas parecidas a DSA pero a mayor altitud o a mayor latitud. En el DFC, DWC, que es continental subártico boreal, aquí los inviernos muy fríos y también son largos, con nieve, veranos fríos y muy cortos. El clima es el clima de la taiga o bosque frío de coníferas. Se dan entre los 50 grados y 60 grados de latitud norte, en algunos lugares hasta los 70 grados. Es el clima de interior de Canadá, Alaska y de gran parte de Siberia, en una franja entre el clima estepario frío y la tundra. Por último, tenemos el tipo 4 que es DFD, DWD, que son climas continentales subárticos con inviernos extremadamente fríos. Aquí son inviernos extremadamente fríos, los más fríos del hemisferio norte, que duran hasta 9 meses. En mayo y en septiembre se da una transición muy rápida al verano, que es muy corto aunque relativamente es cálido. Estos climas solo se dan en el nordeste de Siberia. En la clasificación de Köppen, el quinto grupo es el E, es el clima polar. Este se caracteriza primordialmente por temperaturas medias que no superan los 10 grados Celsius en ningún mes del año. Suelen ser climas secos y siempre fríos. También a este se le suele denominar equistérmico. Principalmente se encuentra en zonas glaciares o cerca de un círculo polar. Se origina debido a que existe una lejanía entre el Ecuador, causando una radiación solar que no suele llegar a estos lugares, sea muy mínima. Dentro del grupo E existen tipos de climas. La tundra. La temperatura media del mes más cálido está entre los 0 grados Celsius a los 10 grados Celsius. Solo hay musgos y hierbas a la temperatura media superior de los 0 grados Celsius. Se da en el extremo de Norteamérica, Euroasia, así como en las islas cercanas que comienzan a partir del norte de la taiga. El clima de los hielos perpetuos. Es el clima de la Antártida, el inferior de Groenlandia y de las mayores alturas del Himalaya. La temperatura media del mes más cálido inferior es de los 0 grados Celsius. No existe ningún tipo de vegetación, ya que es el clima de los hielos perpetuos. El grupo E tiene una vegetación nula en el clima polar. Esto hace que casi no exista ninguna por sus condiciones extremas. Mientras tanto, en la tundra puede haber formaciones arbóreas muy débiles o exclusivamente pasto, y la vegetación herbácea.